opinión y debate. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de lunes, inicio de semana. Espero que le haya ido muy bien de vacaciones, después de estos días de vacación, que todo el mundo fue a algún lado. Bueno, yo espero que a usted le haya ido muy bien, que ya esté de regreso, los chavos todavía no entran a la escuela, pero aún así, pues ya la actividad gubernamental, la actividad política, regresa a Querétaro, regresa al resto de la República, y por ello, por nosotros estamos de regreso, después de que el sábado tuvimos una repetición para transmitir en vivo esta noche desde los estudios de Cablecom, aquí en Querétaro, para usted que nos ve a través del red Cablecom, tanto en Querétaro como en Ciudad. Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta emisión del Informe Pinzón. Bueno, hoy tenemos temas, me parece, interesantes, aunque pareciese que no hay mucha actividad después de la Semana Mayor. Yo creo que sí la hay. Hay dos temas fundamentales que nos gustaría tratar con usted. El primero, por supuesto, el anuncio de la llegada de Faustino Armendáriz Jiménez, de Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, como nuevo obispo de la diócesis de Querétaro. Vamos a platicar acerca de este hombre porque no es cualquier persona, no es cualquier obispo. Es un hombre con una gran actividad político-social, es un activista social, es un hombre que en la diócesis de Matamoros durante los 6 años se caracterizó por su lucha política, su lucha en defensa de los derechos civiles de la gente de Tamaulipas. Hay que recordar que viene Matamoros, nada más y nada menos, uno de los lugares en donde ha habido mayores incidentes en torno al crimen organizado. Y pues Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez viene a Querétaro, sustituye a el hoy todavía obispo, porque todavía se mantiene como esa figura, Monseñor Mario de Gasperín y Gasperín, quien pues no se caracterizó mucho por meterse en esos temas, ¿no? Más bien diríamos un obispo dedicado a su diócesis, sin mayores aspavientos, un hombre que no se metió mucho en política, pero pues que tuvo un impacto importante en el gobierno anterior, tanto así que su sobrino era el coordinador de comunicación social del gobierno del estado, del gobierno anterior. Así es que vamos a platicar sobre su llegada, vamos a platicar también con el hoy nuevo presidente, o diríamos el presidente interino del Partido de Acción Nacional, Guillermo Vega, ex aspirante a la candidatura o ex candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, un joven, hay que decirlo así, en política, que está con una identificación política y que vamos a hablar acerca de qué es lo que va a hacer el Partido Acción Nacional. Entonces, vamos a hablar de estos dos temas fundamentalmente. Por supuesto, hablaremos del tema de la Semana Mayor, que recién termina. Hoy por la mañana en radio conversábamos con el secretario de Seguridad Pública Ciudadana sobre el tema de la seguridad, y sobre este y otros temas vamos a ir versando a lo largo de esta hora en el Informe Pinzón. Pero obviamente, como siempre, saludamos a la directora editorial de nuestra publicación, Rosalba de Lía, quien ya regresa después de sus vacaciones de estos días. ¿Cómo está, Rosalba? Buenas noches. Rafa, muy buenas noches a quienes nos acompañan, a quienes están regresando de vacaciones y a quienes tuvieron que quedarse a trabajar la semana pasada. Como dices, todavía muchos niños de vacaciones, todavía tranquila la ciudad en la parte de movimiento cotidiano, mucha gente en Querétaro, hubo mucho turismo en Querétaro, y bueno, sobre estos temas, ¿no?, que vamos a comentar, el cambio del obispo, como tú dices, un obispo que llega con mucha actividad en un lugar que además lo requería, ¿no? Querétaro, pues ya lo veremos cómo se va comportando en Querétaro, porque obviamente la situación que él vivía en Tamaulipas es, gracias, afortunadamente, muy poco comparable, ¿no?, a lo que sucede aquí en Querétaro. Se va a dar este cambio, le están comentando finales de mayo, principios de junio, y bueno, el obispo Mario Gasperín, que deja la diócesis, pues la dirigencia de la diócesis aquí en Querétaro, pues fue un obispo reservado que casi no vimos, muy poco accesible a los medios, no tenía por qué, pero bueno, en algunas ocasiones sí se acercaba a sus feligreses a través de los medios de comunicación, y bueno, fue un obispo, digamos, más discreto en toda su gestión. Así es. Pues hay varios temas ahí, vamos a conversar acerca de ellos, y si nos lo permite el auditorio, vamos a hacer una pausa comercial, y después de la pausa comercial vamos a regresar. Les recordamos los números aquí en Cablecom: 800-7100, 800-7100, para que nos acompañe en esta emisión del Informe Pinzón. Hacemos una primera pausa comercial y regresamos con más.
de regreso en la edición de hoy lunes del Informe Pinzón. Y vamos a empezar, si me lo permite, con este tema que me parece muy importante, no dejarlo de lado y darle el peso específico que requiere. Y es el anuncio del nombramiento de Faustino Armendáriz Jiménez como nuevo obispo de la diócesis de Querétaro. ¿Qué representa? Bueno, ¿quién es Faustino Armendáriz Jiménez? Bueno, Faustino Armendáriz Jiménez inició su formación en el Seminario Menor y Mayor de Hermosillo, Sonora. Los últimos 5 años de estudios, previos a su ordenación, estuvo en el Seminario de Guadalajara. Lo ordenaron sacerdote en septiembre de 1982. Es licenciado en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Estudió un diplomado en Ciencias Bíblico-Orientales en el Studium Biblicum en Jerusalén, en Israel. Ha sido vicario, cooperador en la parroquia de la Purísima Concepción en Nogales, Sonora, director y maestro del Seminario Menor, maestro y formador en el Seminario Mayor de Hermosillo, capellán en la Comunidad del Llano, estuvo por 10 años como capellán, asistente espiritual arquidiocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, coordinador regional del Movimiento de Cursillos, ha sido párroco en la parroquia San Antonio de Padua en Hermosillo, vicario general de la Arquidiócesis de Hermosillo, y el Papa Juan Pablo II en su momento lo nombró obispo de la diócesis de Matamoros, esto en el 2005. Recibió la ordenación episcopal en febrero del mismo año y de 2007 a 2009 fue miembro del Consejo Superior de la Universidad Pontificia de México, participó en la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Brasil y actualmente es miembro del Consejo Permanente de la SEM desde el 2007 y vocal del Consejo de la Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Este hombre, como lo decía Rosalba, no es cualquier obispo. Esta es la parte, digamos, curricular. Pero el obispo que viene, el obispo Armendáriz, hay que decirlo y hay que reconocerlo, es un hombre que no solamente se ha dedicado a la parte del trabajo de la iglesia, del trabajo que le corresponde como su oficio, como su representación ante la Iglesia Católica, sino que además ha sido un hombre criticado, cuestionado, y ha sido un hombre, incluso yo diría, incluso perseguido políticamente por dar sus ideas delante de medios de comunicación. Es un activista social. Este obispo no es Mario de Gasperín. Este obispo, me parece que si sigue con la línea que mantuvo en Matamoros, es un obispo que va a salir a defender las causas sociales. Y mire lo que son las cosas, ¿no? Se viene a enfrentar además a un estado en donde mucha gente dice no pasa nada. No, nada más somos el penúltimo estado en defensa de los derechos humanos a nivel nacional. Entonces me parece, Rosalba, que la llegada de Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez es, con estos antecedentes, una buena noticia para los derechos civiles de este estado. Claro. Y de entrada, Rafa, que llegue una persona que seguramente veremos con mayor actividad pública, que seguramente habrá muchas más declaraciones, mucha más participación de la que hoy existe de la diócesis, porque bueno, la diócesis de Querétaro de alguna manera está en contacto con los medios de comunicación, pero es distinto a que lo veamos directamente a él, al obispo, a hablarnos, decirles a los feligreses y a los no feligreses, porque va a hablar públicamente pues a los medios de comunicación, y como dices, una persona que es una activista social, en donde pues es algo que requerimos en Querétaro, ¿no? Alguien que defienda esas causas, alguien que pues que sea la voz de esas personas más necesitadas y que no han tenido eco en la institución, digamos, gubernamental que debería de tenerlo, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Y que, pues si las cosas siguen igual, nos tendremos que esperar al 2012 que termina el periodo de Adolfo Ortega para que venga una nueva elección, y bueno, esperemos no reelección. Pero bueno, regresando al tema, yo creo que hace falta también esa parte en Querétaro, ¿no? Pues en la religión católica, que es la religión pues que con mayor porcentaje, no en Querétaro, en toda la República, pues que tenga mayor representación y mayor actividad. Yo creo que es una parte que hace falta, Rafa, una persona que tiene además de esa preparación, que vive en un estado con una situación totalmente distinta a la que se vive en Querétaro, pero que tendrá que ir defendiendo otras causas y que otras serán sus motivaciones también. Claro, ahora hay que tener mucho cuidado y hay que recordar, Rosalba, que hay una línea que a veces es muy endeble, es una línea bien delgadita, y es la línea entre el derecho
que tiene la Iglesia o sus representantes legales o sus representantes apostólicos para poder participar en política y la laicidad del Estado. Ojo, estamos en un Estado laico. Entonces la participación de la Iglesia a veces es una bien delgaditita, porque a veces este activismo político, este activismo social, dejémoslo, no político, para quitarle la etiqueta, digamos el activismo social que requiere la Iglesia Católica en pro de sus fieles y los derechos civiles. Vamos a dejarlo en ese tono. Cuando esto empieza a entrar a las esferas de los partidos políticos y la representación popular, se empiezan a transgredir las leyes, y las leyes en este país son muy claras. Estamos en un Estado laico. Ojo, sí, con esa parte, y es bien delgado. Yo creo que es una línea muy delgada, Rafa, pero también es parte del, más bien a quien puede llegar a incomodar es obviamente a los gobiernos, a los partidos políticos, pero también en esa parte la Iglesia tiene toda su libertad de expresarse, y si lo hace el obispo, sí, yo estoy de acuerdo en esa parte que dices, estamos en un Estado laico, pero el que él exprese una opinión, solamente me parece que si se mete con algún personaje en específico, con algún gobernante en específico, con algún representante, con algún partido político, ya entraríamos a lo mejor sí en esta transgresión a la ley. Pero mientras sea un poco abierta la opinión que él exprese, tendremos que esperar, Rafa, a verlo ya en actividad, pero sí me parece que pueden llegar a molestar a algunos, sí, obviamente, porque además los políticos de por sí son sensibles. Sí, y además, insistíamos, el antecedente, lo importante que estamos tratando de marcar es el antecedente de este nuevo obispo. Me parece que es muy importante ver que es un hombre que activamente va a estar trabajando en pro de los derechos civiles. Y ojo, hoy también hay que decirlo así, la Iglesia Católica no está pasando por su mejor momento. Hoy la Iglesia Católica está pasando por un momento de descrédito mundial, en donde las denuncias de pedofilia, las denuncias en contra de la actitud, de la falta de transparencia del manejo de los recursos económicos del Vaticano y de las iglesias, tiene en un porcentaje, incluso hace poco lo reconoció un estudio, ha habido una disminución importante en el número de católicos en el mundo. Entonces, yo creo que sobre todo de católicos activos, Rafa, ¿no? Porque la gente, mucha gente es católica, pero no ejerce o no practica su religión como lo indica la Iglesia, ¿no? Y estas críticas, además de estas críticas que ha habido al Vaticano y a la Iglesia, ya es algo demasiado público, ¿no? Hay programas ya que hablan de ello, pero también ahorita viene otra etapa, al menos dentro de la Iglesia Católica para México, porque ahora con lo de la beatificación de Juan Pablo II, que México fue uno de los países que estuvo muy cercano al Papa Juan Pablo II, pues seguramente va a ser aquí, va como a remover cosas, ¿no? Porque los mexicanos de repente nos distraemos en esas cosas, y seguramente también pues eso será importante para lo que venga para la Iglesia. Sí, yo creo que también hay que decirlo y hay que decirlo. Mire, yo no quisiera entrar en una discusión de las creencias, porque es un asunto que cada quien en lo personal lo tiene, pero yo sí estoy convencido en lo personal que la imagen de Juan Pablo II hoy se ha convertido, más allá de un asunto espiritual, en un asunto de mercadería. O sea, me parece indignante, porque además yo le tengo mucha simpatía a la figura de Juan Pablo II. Me parece que más allá de las creencias de cada quien, fue un buen hombre, y conste que cuestionado además, porque el tema de la pedofilia no la abordó como se esperaba. Muchos temas no los abordaron en el Vaticano, contrario a lo que hoy está haciendo el Papa Benedicto XVI. Hay que decirlo, ¿no? Son figuras contrarias, pero sí el papel de la Iglesia es muy diferente cuando alguien nos asume, como en el caso, pues hay que decirlo, ¿no?, de Mario de Gasperín, que lo asumió como un asunto eminentemente pastoral, donde no se metió en Honduras, como dicen por ahí, donde él realmente no era un activista social, y la figura de este hombre, Faustino Armendáriz Jiménez, el nuevo obispo, que sí tiene una reconocida voluntad para abordar los temas sociales. Entonces, insisto, hay varias cosas, como dice Rosalba, habrá que esperar a ver qué trabajo viene a hacer, pero por lo pronto nos pareció importante e interesante decirle detrás de lo que hay de la llegada del nuevo obispo de Querétaro, y que en lo particular, y se lo digo más allá de mis creencias religiosas,
Yo creo que va a ayudar mucho si es que este hombre que se va a hacer cargo de la diócesis de Querétaro viene con esa disposición de no solamente, como dice la Iglesia, alimentar las almas, sino también los derechos de los ciudadanos, ¿no? Claro, y estar más activo, Rafa, yo creo que sí es parte del equilibrio, no, como dices, en esta línea tendrá que mantenerse, pues, tiene que ser delicado, como dices, en Matamoros recibió muchas críticas, aquí a lo mejor no, la gente es más tranquila, es otra situación, pero pues seguramente sí será bueno verlo. Claro, y depende de lo que sea, depende de que haga y que diga. Acuérdate que tú no eres queretana, pero los queretanos somos muchos, bien muchos. Y aquí el tema de, si no, no vas a contar cuántas iglesias tenemos aquí, ¿no? Entonces, sí. La gente es tranquila, sí, porque tenemos un obispo ad hoc a cómo nos comportamos los queretanos o los viejos queretanos, pero pues, habrá que ver cómo viene este nuevo obispo, ¿eh? Sí, habrá que verlo. A lo mejor estamos especulando mucho, pero la actividad que él ha tenido, sus antecedentes, es una persona que no va a estar sentada nada más dirigiendo la iglesia, ¿no? Entonces, seguramente lo vamos a ver. Eso creemos, esperemos que así sea, ¿no? Yo creo que tiene que ser sin rebasar. Yo creo que es su perfil, además, ¿no? O sea, sí lo veremos. Es su perfil. Es su perfil. Le atinaste ahí. Bueno, antes de irnos a la pausa comercial, muchas gracias por su llamado. Nos llama María Guadalupe Nieto Durán, dice que en la población, en la comunidad de San Cirilo, no hay doctor. El gobernador prometió que miran uno, pero que no han cumplido, dice María Guadalupe Nieto Durán. Pues vamos a preguntar, ¿no? No sé si sea de la Secretaría de Salud, es que luego mire, la burocracia de este país, con esto de los niveles del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, a veces no sabe uno quién es responsable de cada cosa. Se supone que habría brigadas de la Secretaría de Salud, a veces federales, a veces estatales, pero vamos a preguntar, ¿no? Si el gobernador lo prometió, pues que cumpla, ¿no? Ojalá que lo haga José Calzada, hasta hoy lo ha hecho muy bien, pues que lo siga haciendo bien, porque es parte de su responsabilidad con los queretanos. Vamos a hacer una pausa comercial y después de la pausa comercial regresamos para conversar con Guillermo Vega, el hoy dirigente estatal del Partido Acción Nacional.